Sin duda muchas veces nosotros nos apartamos del camino del Señor y cometemos cosas graves, errores que nos terminan apartando cada vez más del Señor. En la historia del libro de Jueces, en el capítulo 19, nosotros vemos una historia trágica, es decir, estamos viendo lo peor del pueblo de Israel, a tal punto que son equiparables a lo que sucedía en Sodoma y Gomorra. Resulta que la historia comienza hablándonos de un levita, el cual su concubina se había apartado de él, lo había engañado, lo había traicionado, y luego se había ido donde su padre y ahí estuvo 4 meses. El levita fue a buscarla con amor, con cariño, a la casa de su padre. Ella lo dejó entrar y se quedó allí algún tiempo, algunos días, en la casa de su padre, hasta que finalmente decidió partir a su tierra de Efraín. Entonces, en ese camino de trayecto de Belén, de Judá, hacia su tierra de Efraín, resulta que pasó por la tierra de los Jebuseos, es decir, Jebús, que es Jerusalén, y decidió no quedarse en aquel lugar porque prefirió ir a la tierra de Israel, a territorio, cierto, de algunas de las tribus de Israel, porque pensó estar más seguro allí. ¿Cómo me voy a quedar acá con los extranjeros si estoy más seguro en mi tierra? Entonces resulta que se quedó, nos dice la palabra de Dios, en Gaabá. Y cuando se quedó en Gaabá, que era tierra de la tribu de los benjaminitas, resulta que quedó esperando a ver si alguien le ofrecía alojamiento, y ahí estuvo hasta que un viejito lo miró y le ofreció alojamiento. Le había preguntado, versículo 17, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, venimos de Belén de Judá y vamos a la parte más remota de los montes de Efraín, de donde soy. Estuve en Belén de Judá, pero ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en su casa. Él entonces le ofreció alojamiento, y no solamente eso, sino le dio de comer, y estaban disfrutando hasta que, versículo 22, pero cuando estaban gozosos los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y le dijeron al anciano dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Es increíble la maldad a la cual llegó la tribu de Benjamín. Es decir, son equiparables a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, y por lo tanto dignos de la destrucción, que es lo que vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Entonces el viejito dijo, bueno, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, puesto que este hombre es mi huésped, no hagáis esta maldad. Aquí está mi hija, inclusive le ofreció a su propia hija, no hagáis con este hombre cosa tan infame. Pero ellos no lo quisieron oír, así que el levita tomó a su concubina, la sacó, y aquellos hombres, dice el versículo 25, entraron a ella, abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Resulta que al salir el levita de la casa la vio allí, la tomó, se fue con ella, y finalmente ella estaba muerta, producto de las violaciones constantes que sufrió durante toda esa noche, y la cortó en pedazos, tomó un cuchillo, y cuando lo hubo cortado en 12 pedazos, lo mandó a las 12 tribus de Israel para que todas las personas vieran la maldad que se estaba produciendo en Israel. Versículo 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. Nunca antes habían llegado a tal maldad. Nunca antes el pecado había estado tan inmerso en la sociedad de Israel que hubiesen cometido esta maldad terrible. Realmente llega un punto donde nosotros nos apartamos tanto del Señor que no somos conscientes de aquellas cosas que nosotros hacemos. Es decir, llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cambiamos pero totalmente la moralidad de la sociedad. Y a ese punto había llegado el pueblo de Israel, y sobre todo la tribu de Benjamín. Es por eso que más adelante se viene la destrucción, al igual que como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Querido amigo, querida amiga, nosotros vivimos tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos complicados, donde cada vez la sociedad está más corrupta, donde cada vez se ve más la perversión de la humanidad, la perversión del hombre, donde cada vez la violencia aumenta cada día. Debemos resguardarnos, guardar los principios del Señor. Debemos refugiarnos en la palabra del Señor. Debemos dejar que Él modele su carácter en nuestra vida y no dejar que el enemigo modele su carácter en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a guardar los principios correctos, que no lleguemos, cierto, a tal punto en este mundo, y quizá algún día, cierto, lleguemos a tal punto donde la maldad sea grande
de tal manera, ¿cierto?, que seamos merecedores de la destrucción de Dios. Es decir, como cuando el hombre, ¿cierto?, solamente su pensamiento era de continuo el mal. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor pueda, ¿cierto?, guiar nuestra vida cada día. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, qué historia tan trágica vimos el día de hoy, Señor. Qué terrible es el pecado, Señor. Cuando habita en el corazón humano, transforma todo, Señor, para mal. El hombre se pervierte cada vez más y la moralidad, Señor, decae cada vez más. En la sociedad está aumentando cada vez más la maldad, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser luces. Ayúdanos para poder recordar tus principios, tu ley, tus valores, Señor. Guíanos, Señor, cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.